Primera de Corintios 12:31, hablando acerca de los dones del Espíritu, dice: procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hoy comienzo mi serie acerca de los dones del Espíritu. Estoy dando una serie acerca de la profecía y es imposible estudiar la profecía sin estudiar los dones. Voy a continuar la serie de profecía, pero a la misma vez voy a dar una serie acerca de los dones. Y este es el primer capítulo, Introducción a los dones del Espíritu. Y son mis intenciones, como dice ese versículo, mostrarles un camino más excelente acerca de los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? En mi opinión, los dones mejores son los que el Espíritu Santo tiene asignados para ti. Porque esos son los que te van a dar a ti el crecimiento, la experiencia, la intimidad única y exclusiva que tú necesitas con el Espíritu Santo. No es que un don sea mejor que el otro. Es que hay un camino más excelente. Ese camino es el amor. De eso hablaremos en otra ocasión. Pero por hoy te voy a enumerar los dones del Espíritu y te voy a explicar por encimita lo que cada uno es. Pero antes de hacer eso, quiero hacer dos cosas. Quiero explicarte que los dones del Espíritu tienen ciertas subdivisiones que debemos de entender antes de entrar en los dones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que bendíceme haciendo esto. Gracias. Así no te pierdes los próximos capítulos. Bendito sea Dios. Pero fíjate, ahí mismo en 1 Corintios 12 nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho primero mío y después de la iglesia. Te lo voy a ministrar después, te lo voy a explicar bien clarito. La belleza de los dones es que Dios los pone en mí para que fluyan a través de mí. O sea, yo recibo la bendición de ser de bendición. Qué tremendo, qué lindo. Pero lo que leímos dice lo siguiente. Hay dones, muchos dones, diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Pero que tú tengas un don no quiere decir que tienes un ministerio. Dice que hay diversidad de ministerios, pero hay un Señor. Es el mismo Señor de todos los ministerios, pero no todo el que tiene un don tiene un ministerio. Hay personas que yo conozco que tienen el don de sanidades o el don de profecía, pero no ministran. Lo usan en su vida personal, lo usan en la iglesia. El Señor les gusta usarlos, cuando dan un testimonio, cuando están orando, fluyen con una palabra del cielo. Y cuando se encuentran con una situación no tienen el temor de orar por alguien y aún imponerle las manos con la sabiduría de Dios. Y tienen dones de sanidades. Se dejan usar, pero no tienen un ministerio. Son gente laica en la iglesia, feligreses, congregantes. Esa ha sido mi experiencia. Pero hay algo en detalle. Los dones es el mismo Espíritu. Los ministerios es el Señor. Jesucristo tiene que ser el Señor de una manera más profunda, más real, más comprometida para el ministerio. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Y esta me encanta porque cualquier cristiano puede en un momento dado ser usado por Dios en cualquiera de los dones, aunque no tenga los dones. Hay personas que se han sentado en una guagua, en transporte público, y hay una conversación, y se atreven a expresar la fe, la palabra de Dios, y en ese momento
el Espíritu Santo toma su lengua, su boca, y empiezan a hablar sabiduría y conocimiento, y a profetizarle, a hablarle al corazón de las personas a su alrededor, y ellos posiblemente ni cuenta se dieron. A ti te ha sucedido si te has atrevido a hablar de Cristo en público, en una oficina de un doctor, en el transporte, en el subway, en la bodega. Dios abre tu boca y tú empiezas a profetizar, evangelizar, decretar, a revelar secretos, a tocar corazones. Eso es una operación y Dios la hace cuando Él quiere y como Él quiere. Te voy a dar un ejemplo acerca de eso de operación. Un profeta iba en camino a hacer algo peligroso y Dios puso un ángel en su camino para prevenirle que llegara. La asna, era una burra. La burrita del profeta vio el ángel y se echó para el lado y le pilló al profeta la pierna con el muro. Y el tipo le dio y el burrito se viró y Dios tuvo una operación del don de profecía. La burra se vira y le dice: ¿por qué me pegas? ¿Acaso yo no he sido una buena sierva para ti? Y el hombre no se dio cuenta que la burra estaba hablando y le contesta, y de repente el ángel se aparece. Y Dios tiene la operación de una profecía. La burra profetizó. ¿Por qué? Porque profecía es cuando Dios habla. Los burros no pueden hablar. Dios puso una palabra en la boca de la burra para impedirle a su profeta cometer un error. La profecía no es siempre acerca del futuro. La profecía puede ser una advertencia del trono de Dios para tu vida. Puede ser una instrucción. Puede ser acerca de tu pasado o acerca de tu presente. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Gloria sea al nombre del Señor. Y me encanta porque en estas tres subdivisiones que yo te acabo de ministrar, dones, ministerios y operaciones, vemos la Trinidad, pero la vemos en el orden contrario que se usa con más común. No vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos Espíritu, Hijo y el Padre. Diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el que está sentado en el trono, el Señor, el Rey de Reyes, la cabeza de la iglesia, el que otorga los ministerios, es el mismo. Y hay operaciones, hay cosas que están sucediendo, y es Dios. Tú no puedes ponerle una etiqueta, porque Dios está haciendo lo que Dios hace. Cuando tú te crees que solamente los pájaros pueden volar, Dios permite que tú veas un murciélago, que es un mamífero volador, porque Dios no tiene un molde. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Bendito sea Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a enumerar los dones, ¿te parece? El primer don es palabra de sabiduría. No es sabiduría. Yo a veces cometo el error, digo el don de sabiduría, pero no. Es el don de palabra de sabiduría. La sabiduría que Dios otorga cuando aquel que le hace falta sabiduría pídasele a Dios, no es el don. Esa sabiduría es conocimiento para lo que tú estás pasando. En ese pasaje de la sabiduría dice que nos regocijemos cuando pasemos diversas pruebas. Para salir de la prueba, pídele a Dios la sabiduría. El don de sabiduría que le dio Dios a Salomón no es el don de la palabra de sabiduría. Salomón pidió sabiduría para dirigir su pueblo y Dios se la otorgó.
Y claro que si tú tienes sabiduría de Dios, tú vas a hablar palabras de sabiduría. Pero el don de la palabra de sabiduría es cuando a una persona que no tiene mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha escuela, Dios pone una palabra en su boca para resolver una situación en ese momento. Cuando nadie sabe qué hacer y un niño dice, ¿y por qué no hacemos esto? Eso es palabra de sabiduría. Y Dios la envía o se la da a ciertas personas que tienen la habilidad de ver qué hacer. Y Dios le pone en su boca qué hacer. Sabiduría. Es distinto a palabra de ciencia. Ese don de palabra de ciencia debería llamarse palabra de conocimiento. Ciencia es conocimiento. No estamos hablando de mezclar químicos en un laboratorio. Estamos hablando de tener un conocimiento que es divino. A mí el Señor me ha usado mucho en este don, sobre todo cuando estoy ministrando sanidad. Porque el Señor me da una palabra de conocimiento que aquí hay alguien que tiene un dolor así, 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 en el lado izquierdo, en el hombro derecho, y te sucede así, así, así. Y yo tengo un conocimiento que no me lo dio nadie. Dios me está diciendo, está dejando saber qué es lo que está pasando a alguien en esta situación. Puede ser conocimiento de una situación matrimonial, en la casa, que hay alguien que tiene un hijo que está en tal sitio, Eso es una palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Lo lindo que tiene es que cuando Dios revela, Él no revela para entretener, Él revela para manifestar su gloria y su poder. Y me atreveré a decir que el 99% de las veces que hago un llamado a que hay alguien que le duele esto y esto y esto, y pasa la persona, queda sana. Porque Dios revela para sanar. Acuérdate que la profecía, eso se considera dentro del fluir en profecía. Todo el que profetiza va a fluir con palabra de sabiduría y palabra de ciencia, aunque no tenga el don. Pero por su mayoría, si tú eres profeta, tú fluyes en los tres dones. Dios te revela, Dios te dice qué hacer y Dios pone en tu boca una palabra específica para la persona. Pero en el caso que te estoy hablando de palabra de conocimiento, y yo llamo a alguien, tiene esto, y pasa, esos son dones de sanidades. Y Dios lo usa para influir, inyectarle fe a la persona para que reciba su milagro. O porque por lo regular la persona está sentada ahí hablándole a Dios de su situación. ¿Me entendiste? Yo sé que sí. El tercero es fe. Este no es fe natural. Todos los cristianos tienen fe. Es más, hay mundanos que tienen fe. Yo nací en una casa no cristiana. Y en mi casa había fe. Mi abuela era una mujer de fe que leía la Biblia, que se la pasaba orando, rezando. Ella rezaba de acuerdo a los ritos católicos y después abría su Biblia y empezaba a hablar con Dios. Y Dios la escuchaba. A mí siempre me maravilló eso. Siendo yo un joven con mis dudas acerca de la existencia de Dios por lo que veía en el mundo, yo sabía que a ella alguien la escuchaba y le contestaba. Pero eso es fe humana. La fe, el don de fe, es lo que tuvo David, un niño, para confrontar un gigante. Ahí estaba aquello lleno de hombres guerreros rudos, preparados para la guerra. Pero tenían fe en su Dios, pero no suficiente para confrontar un gigante. Pero un niño con el don de fe, una fe sobrenatural que ya estaba en David. Por eso él podía matar al oso y al león.
Te voy a decir algo interesante acerca de la fe. La fe es un músculo. Mientras más tú la practiques, más fuerte se pone. Y todos los cristianos tienen un grado de fe. Tienen suficiente fe para pedir y que se les otorgue. Pero hay un don de fe que te permite confrontar ciertas situaciones, como David confrontó al gigante. El próximo es dones de sanidades. Y lindo, porque no es don de sanidad, es dones de sanidades. Hay personas que tienen el don para sanar ciertas cosas y otras no. Hay personas que tienen la unción para sanar algo en específico más que otras cosas. Eso lo hizo Dios. Es dones de sanidades. No es un don para todas las enfermedades. Hay dones de sanidades para todas las enfermedades. Además de que hay sanidad del cuerpo, hay sanidad del alma, hay sanidad de la mente, hay sanidad del espíritu. Eso lo podemos hablar más adelante. El don de hacer milagros. Porque Dios usa a personas no solamente para sanar, sino para manifestar poder donde quizás no debió haber habido una manifestación de poder. El que más yo he experimentado, y los contemporáneos míos en la iglesia, la verdadera, es el de orar por un carro que tiene la batería muerta. Se le murió la batería, no prende en el invierno, y hemos orado y hemos reprendido la batería y ordenado que se prenda, y ¡rum!, se prende la batería del carro. Hay otros que hemos experimentado, también los vamos a hablar. Quiero compartirlos contigo, porque si tú tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, tú puedes hacer milagros. El don de hacer milagros. El otro es profecía. Como te dije, tengo la serie Profecía que estoy enseñando. Juntamente con esta, las estoy corriendo juntas. Y profecía es cuando Dios te usa para revelar su propósito. Dios revela. Por lo regular la profecía es hablada, pero a veces es actuada, a veces es un acto profético. De esto vamos a hablar también en la otra serie, quizá aquí también hablemos un poquito, porque a Jeremías, a Ezequiel, les mandó que hicieran algo, y esa era la profecía. La Biblia dice que Abraham era profeta, y Abraham nos profetizó. Abraham vivió lo que Dios le dijo. Su profecía fue su vida. ¡Qué tremendo! Hablaremos de eso también. La número 7 es discernimiento de espíritus. Ya yo he disertado de esta unas 3 veces en la otra serie de profecía. Puedes buscarla después si quieres aquí. Y te voy a poner el enlace en la descripción para que los encuentres. Porque lo que más necesita el pueblo de Dios en estos momentos es discernimiento de espíritus. Hablamos de profecía, fíjate. En el Viejo Testamento, el Señor le decía a los profetas, ve a tal sitio, a tal persona y dile tal cosa. Y el profeta iba al sitio, encontraba a la persona y entonces, por lo regular, entonces Dios le ponía la palabra en la boca. El profeta tenía que actuar en fe e ir al lugar, encontrar a la persona para que se manifestara la profecía. En el Nuevo Testamento la profecía es para la iglesia. Los dones del Espíritu son para la iglesia, para el provecho de la iglesia y para el provecho de la evangelización, para alcanzar al inconverso, para traerlo a la salvación. Ese es el provecho de los dones del Espíritu,
de las manifestaciones, de los ministerios, de las operaciones. En la iglesia, la profecía tiene 3 funciones: exhortar, edificar y consolar. Se supone que todo el que enseña, predica, evangeliza o trae un testimonio, edifique, exhorte y consuele. Una de las 3 o las 3. Porque eso es parte de profetizar. Tú te paras para edificar la iglesia, para exhortarla o para consolarla. Y todos podemos profetizar. Pero entonces la Biblia nos dice que no aceptes toda profecía. Escudriña, ora, saborea las palabras, que los profetas juzguen. No juzgamos al profeta, juzgamos la profecía y discernimos por el Espíritu si estaba hablando del Espíritu de Dios o del espíritu humano, que puede ser santificado y lleno de Dios, pero no necesariamente fue Dios el que habló. Puede haber sido el espíritu del hombre, aunque está en el espíritu de Dios. Y hay que discernir qué espíritu habló. Hay veces donde la supuesta profecía es un chisme, o una congoja, o una herida, y suena espiritual, pero es almática. Y hay que discernir el espíritu, y no descartamos a la persona. No se juzga a la persona, se juzga la profecía. Se acepta lo bueno, se rechaza lo malo. Por eso, discernimiento de espíritus. La número 8, y es quizás la más importante, es diversos géneros de lenguas. No todos hablamos la misma lengua. Quiero aclarar. Primera de Corintios 13 comienza diciendo que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Ahí no está hablando de que yo hablo inglés, español, portugués y chino. Está hablando de que yo tengo un lenguaje angelical que es distinto al tuyo. Porque son diversas lenguas. Y algunas se parecen y otras no se parecen en nada. Pero son lenguas angelicales. Y el 9 es interpretación de esas lenguas angelicales. No traducción. Porque yo te puedo traducir del inglés al español. Pero las lenguas no se traducen. Se interpretan. Yo tengo el don de interpretación. Cuando yo hablo en lengua, yo sé lo que estoy diciendo. Y cuando otros lo hablan, yo sé más o menos si están orando, alabando, clamando, arrepintiéndose, aunque no necesariamente siempre entiendo lo que están diciendo. Y en varias ocasiones yo he ido a un culto y uno de los músicos o la pastora o alguien empieza a hablar en lengua y el Espíritu Santo me da la interpretación. No aquí, aquí. Del espíritu de ellos. Mira lo que sucede. El Espíritu Santo en ellos habla en lenguas. Produce que el espíritu del hombre hable un lenguaje angelical. El que lo habla eres tú. Yo hablo un lenguaje angelical y canto en un lenguaje angelical. Porque el Espíritu Santo provoca que mi espíritu esté en la dimensión del espíritu a tal manera que yo puedo hablar el idioma de Dios. Pero cuando hay interpretación, otro lo está hablando, el espíritu de ellos le habla al Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo en mí le da la interpretación de lo que se está diciendo a mi espíritu. Y yo lo entiendo aquí y lo digo. Lo que sucede para aquellos que son escépticos y medio dudosos, después que se interpreta, la persona que dio la profecía sabe si lo que tú dijiste fue la verdad o no. La persona dirá el amén a tu interpretación, porque aunque ellos no podían decirlo ni en inglés ni en español, sabían lo que el Espíritu estaba diciendo. Y mientras ellos lo están diciendo, están escuchando, después que lo dicen, escuchan que alguien lo dice en el idioma humano.
Y ahí se convierte la lengua en profecía. Porque la lengua con interpretación es igual a la profecía. Quizás un camino aún más excelente. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. De esto vamos a seguir hablando. Me encanta este tema y me encanta enseñártelo, porque en estos momentos en que estamos viviendo, es necesario que la iglesia esté revestida de poder como nunca antes. La maldad se ha desbordado sobre la tierra y nosotros tenemos que desbordarnos en el Espíritu Santo. Concluyo con este versículo. Ahí mismo en 1 Corintios 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que quiere repartir sus dones en ti. Y sabe cuál don impartir en ti. Santifícate, ábrete, atrévete a dejar que el Espíritu Santo te use, que se manifieste en ti. El primer don es el don de lenguas. El don de lenguas es la puerta que abre todos los demás dones. Tú tienes que buscar tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Pídela, búscala, toca y se te abre. Atrévete a cederle a Dios tu boca para que salgan los ríos de aguas vivas, salgan de adentro de ti. Porque de ahí nacen todos los demás dones. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, creo que te he dado un buen bocado y te he dado cosas para indagar y buscar y orar. Pídele a Dios que te enseñe ese camino aún más excelente y que te enseñe cuáles son los dones mejores para ti. En la próxima disertación hablaremos más acerca de algunos de ellos. Pero por ahora, gracias por escucharme. Y yo me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.